Buenas tardes. El acto de hoy es un acto singular y ustedes me perdonarán si hay algún fallo en el desarrollo del mismo, porque es la primera vez que vamos a hacer, de un lado, la toma de posesión de un académico, en este caso del académico correspondiente en Madrid, don Ignacio Gómez de Liaño, y de otro lado, la presentación y desarrollo del ciclo que hemos preparado especialmente con la ayuda de doña Rosario Camacho y don Elías de Mateo, y que ustedes habrán visto el programa de mano España y América, un encuentro decisivo. No me voy a extender en las circunstancias históricas que en este momento estamos viviendo y el ciclo que venía preparándose desde hace algún tiempo cobra actualidad y cobra interés, desde luego. Esto no se trata, que es muy loable y muy digno de apreciar, de una... el señor alcalde... Bien, pues no se trata, decía, de hacer una defensa más contra la leyenda negra, sino que se trata de intentar hacer algunas calas, porque el material es absolutamente inmenso y enorme, hacer algunas calas en cuál haya sido y cuál fue la labor de España en América y cuánto aprendimos nosotros también con el encuentro con aquel nuevo mundo. Como he dicho, el ciclo lo han establecido entre doña Rosario Camacho y don Elías de Mateo, y seguidamente vamos a ir desarrollando una cosa y otra, porque además se da el caso de que la lección que va a dictar el nuevo académico que ha estudiado la materia extraordinariamente bien en un libro del mismo título que nos ocupa o que ha puesto a la conferencia Carlos III entre el viejo y el nuevo mundo, es el arranque, la conferencia de arranque del ciclo. El señor secretario tiene la palabra para leer el acta en que se da cuenta del nombramiento, de la elección y subsiguiente nombramiento de don Ignacio Gómez de Liaño como académico correspondiente. José Infante Martos, como académico secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, certifico que en las actas de la Junta General Extraordinaria celebrada en el Salón de Actos del Palacio de la Aduana, Museo de Málaga, el jueves día 25 de marzo de 2021, bajo la presidencia de don José Manuel Cabra de Luna, se procedió a la votación para el nombramiento como académico correspondiente en Madrid don Ignacio Gómez de Liaño, que presentan los académicos numerarios doña María Pepa Lara, don Francisco Ruiz Novela y don José Infante, y que realizada la oportuna votación, el candidato fue elegido por unanimidad, lo que como secretario firmo y rubrico hoy, día 16 de febrero de 2022. Muchas gracias, señor secretario. Ruego a los proponentes del candidato se acerquen a recogerle y acompañarle a su sitio correspondiente, por favor. Y asimismo ruego que recibamos todos en pie al candidato. Si puede acercarse, por favor. Me viene ahora la difícil tarea de colocar este pin, que suele ser una complicación, pero lo vamos a intentar.
y ahora le voy a decir, y asimismo el diploma. Se acepta esta medalla, escudo y diploma como símbolo y atributo de su nueva condición de académico correspondiente de esta corporación y con ello y desde ahora se compromete a cumplir con su objeto de fomento de la creatividad artística, así como el estudio, difusión y promoción de las artes y del patrimonio cultural, histórico-artístico y medioambiental, y muy particularmente de la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura, la música y las artes visuales. Sé bienvenido a nuestra academia. Puedes tomar asiento hasta su lugar. Muchas gracias. Pueden sentarse. Tiene la palabra don Elías de Mateo para que desde el atril presente el ciclo de conferencia referido. Excelentísimo señor alcalde, señor presidente, compañeros académicos, señoras y señores. Hace 35 años de la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América. Fueron los fastos del 92. Nuestro país realizó un enorme esfuerzo para dar el debido realce a un momento histórico que cambió el devenir de la humanidad. A ambos lados del Atlántico se resaltó entonces la inmensa contribución de España a la rica y multiforme realidad actual del nuevo continente. Hoy, por desgracia, la situación ha cambiado para peor. Unos líderes y unos pseudointelectuales populistas descerebrados de aquí y de allá, junto a un indigenismo malentendido, cuestionan los 3 siglos de presencia española en aquellas tierras. Se derriban y vandalizan estatuas de misioneros y exploradores hispanos. La nefasta leyenda negra, creada por los anglosajones a partir del siglo XVI, tiene nuevos seguidores. Nuestra academia, desde una perspectiva serena, sin ánimo de entrar en polémicas estériles, sine ira et studio, siguiendo la máxima de Tácito en sus anales, desea contribuir con el ciclo que inauguramos hoy al mejor conocimiento y difusión de aquel encuentro de pueblos y culturas. Somos conscientes de que, como en toda obra humana, se cometieron errores y abusos, pero en toda aquella etapa histórica, la directriz inquebrantable de la monarquía hispana desde Isabel la Católica fue la protección de los indígenas, pues los consideraban súbditos iguales a los peninsulares. La diferencia con los genocidios cometidos por los países del norte de Europa en otros lugares resulta abismal. Ahí están las leyes de Indias como base de los actuales derechos humanos. Como ustedes pueden comprobar a través del folleto que tienen en sus manos, nuestro ciclo de España y América, un encuentro decisivo, se articula a través de 10 conferencias, una mensual dejando libre el mes de agosto. En ellas tratamos de acercar a los malagueños algunos aspectos de aquella labor, desde el urbanismo a la conformación de una lengua común y de una creación literaria extraordinaria, desde el estudio y conocimiento de las formas de vida y culturas precolombinas que han llegado a nosotros a través de los cronistas de Indias, a unas bellas artes que integran los postulados del barroco español con la aportación decorativa exuberante de la tradición prehispánica. De la labor en Nueva España de los Gálvez de Macharabiaya a la contribución de la emigración andaluza a la prosperidad de las jóvenes repúblicas hispanoamericanas a caballo entre los siglos XIX y XX, sin olvidar las mutuas influencias entre España y América en el mundo del cine. Y todo ello va a ser desarrollado, en la mayoría de los casos, por miembros tanto numerarios como correspondientes de esta Real Academia, lo cual nos enorgullece y muestra el músculo intelectual de nuestra institución. Desde la Tierra de Fuego hasta Nootka, la actual Alaska, la América española abarcaba en 1788, a la muerte de Carlos III, una superficie de 20 millones de kilómetros cuadrados y albergaba casi 60 millones de habitantes, muchísimos de ellos hijos del mestizaje.
Y para presentar a la persona que va a ilustrarnos sobre la labor a ambos lados del Atlántico de aquel rey ejemplar, cedo la palabra a la profesora Rosario Camacho. Buenas tardes, excelentísimo señor alcalde, excelentísimo señor presidente, autoridades, compañeros de la academia, amigos todos, querido Ignacio. Para mí es un honor recibir en nombre de nuestra corporación al nuevo académico correspondiente en Madrid, don Ignacio Gómez de Liaño Lamillo, persona de sobradísimos méritos intelectuales y que hoy viene aquí también como conferenciante dentro del ciclo España y América que inaugura. Y agradezco también a mis compañeros de literatura que me hayan cedido esta gratificante labor de recepción. De Ignacio Gómez de Liaño, profesor madrileño, me gustaría decir que es casi malagueño, porque siempre ha tenido a nuestra ciudad como segunda residencia y realmente aquí pasa buena parte de su tiempo. Es una preferencia que nos halaga y que le hace más nuestro. Aunque en el programa del ciclo España y América se le designa solo como filósofo y escritor, es lo que a él le gusta, yo creo que es obligado decir también que ha sido docente, profesor de estética en la Universidad Complutense y en las universidades de Osaka y Pekín. Y citaré algunas cosas más. No en vano se le considera uno de los principales referentes de la vida intelectual española. Brillante ensayista, Gómez de Liaño es autor de importantes ensayos filosóficos. No voy a citar todos sus libros, necesitaría mucho tiempo del que no dispongo, pero sí algunos, como Iluminaciones filosóficas, que busca unir la lógica de los conceptos a la lógica de los afectos, Sobre el fundamento, o Breviario de Filosofía Práctica de 2005. Ha investigado muy seriamente la obra de Giordano Bruno, del que fue primer traductor en España. Ha publicado varias ediciones de sus obras y ha profundizado en su teatro de la memoria, el amueblamiento interior de la conciencia, la mnemotecnia, las formas diagramáticas. En relación con el arte de la memoria de Bruno, publicó El idioma de la imaginación, un libro de 1983, estudiando las construcciones ideológicas basadas en los conceptos de imaginación, tiempo y memoria, y partiendo de los filósofos griegos hasta llegar a Bruno. Una investigación de muchos años. Pero también ha proyectado su interés sobre las relaciones entre Oriente y Occidente, y eso es lo que le llevó a ese itinerario a Osaka y Pekín. Empezó estudiando las analogías entre los mandalas y los diagramas mnemotécnicos de Bruno y ha encontrado esa relación a través del mundo helenístico. Pero hay más, porque ha realizado importantes investigaciones en este campo de la filosofía oriental. Una investigación fundamental y muy innovadora está plasmada en sus libros, porque son 2 volúmenes, El Círculo de la Sabiduría, diagramas del conocimiento en el mitraísmo, el gnosticismo, el cristianismo y el maniqueísmo, y El Círculo de la Sabiduría, los mandalas del budismo tántrico. Quizá la investigación que más le ha marcado y le ha concertado, porque son muchos años de estudio y muchas páginas, casi 2000, que indudablemente dejan huella. También publicó en esta línea Filósofos gnósticos, videntes judíos, en 2004. Gómez de Liaño ha defendido siempre un territorio común de pensamiento e imaginación, un afán por diluir fronteras, y lo ha expresado también en novelas como Musapol, donde se funden utopía, conocimiento y sentimiento, y sobre todo Extravíos, de 2007, su principal novela en esta temática. Porque Gómez de Liaño es también escritor de narrativa, figura en diferentes antologías de la literatura española y ha sido traducido a varios idiomas. En su obra literaria traslucen sus conocimientos filosóficos
y la crítica ha dicho que en ella confluyen la elocuencia visionaria de la novela gótica y la capacidad de avistar nuestro propio interior, calificando su narrativa como insólita, de poder subversivo inigualable, mediante la cual el hombre emprende una aventura intelectual y anímica que lo lleva más allá de lo imaginable. Su último libro, Filosofía y Ficción, editado por Eda Libros, una editorial malagueña, que presentó nuestro presidente en Málaga hace pocos meses, hace honor al título, pero con espacios separados. Entre cuento y cuento hay todo un planteamiento sobre grandes cuestiones a través de pensamientos, de aforismos, algo en lo que es un maestro. Gómez de Liaño es un destacado poeta. Escribía poesía a los 14 años y a los 18 ya era bien reconocido. En los años 60 y comienzos de los 70 desarrolló una gran actividad en el campo de la poesía de vanguardia. En 1963 crea su propia formación, la Cooperativa de Producción Artística y Artesana, interesante nombre, y en 1972 participaba en los encuentros de Pamplona. Se le considera una figura clave para comprender la escena de la poesía experimental en España. Recientemente ha hecho donación al Centro de Arte Reina Sofía de su archivo privado, un material extraordinariamente válido, y el Reina ha organizado en diciembre de 2019 una exposición sobre este importante legado, acompañada de un texto, Abandonar la escritura, dando cuenta de su influencia en la actividad cultural surgida en los centros de producción artística más importantes del momento, y resaltando su capacidad como catalizador de artistas y autor destacadísimo en la práctica de la poesía pública y de acción. También ha escrito obras de teatro filosófico, y se ha centrado en figuras sobre las que ha investigado: Hipatia, Villamediana, Giordano Bruno. Yo empecé a leer a Gómez de Liaño porque me gustan especialmente las obras en las que transita por caminos que interesan a los historiadores del arte. Ese diluir fronteras no solo entre diferentes mundos, sino también entre diferentes disciplinas, y siempre dentro del rigor académico. Su espléndido libro Athanasius Kircher, El itinerario del éxtasis o las imágenes de un saber universal, publicado en 1986 por Siruela, hay una magnífica relación entre el autor y este editorial, fue para mí una revelación. Gómez de Liaño, en su estudio, nos acerca con inteligencia y erudición a ese impresionante intelectual cautivado por la Roma barroca, cuyos conocimientos parecen no tener fin, y que escribió tratados de filosofía, teología, medicina, que se interesó por la ciencia natural, la mecánica, la óptica, la música pitagórica, que trató temas bíblicos como la Torre de Babel o el Arca de Noé, que aparecen en el facsímil con magníficos grabados, así como el enigma de la Esfinge, y que fue el primero en descifrar, a su manera, los jeroglíficos egipcios. Y preparando en esta presentación, yo encuentro un cierto paralelo entre ambos. El tema del jardín está también entre mis intereses, y leí Paisajes del placer y de la culpa, porque explora los más importantes jardines en la historia de la literatura y va tratando cuestiones morales y filosóficas. Su formación de filósofo está siempre en la base de su trabajo. Y me gustó especialmente uno de los últimos capítulos, Picta Poesis. El título ya lo dice todo. Aquí trata más directamente de la correspondencia de las artes, sus conexiones e interacciones, aunque cada una tenga sus medios expresivos y sus canales de comunicación. En 2009 publicó La variedad del mundo, título que inicialmente designaba al cuadro del Bosco, El jardín de las delicias, pero aquí se tratan muchos temas, no solo el Bosco, también Velázquez, el Escorial, temas decorativos como el grutesco, pero explorando su simbolismo a través de los filósofos italianos del XVI, o los jeroglíficos de Piero Valeriano. El amor y la muerte también, y el amor y la muerte es el título de un grabado de Goya que no escapa al análisis de Gómez de Liaño. Y asimismo dedica un capítulo al Quijote, otro de sus intereses, y al Criticón de Gracián.
pero también se ha implicado en el estudio de artistas contemporáneos, Dalí, Eusebio Sempere, José Hernández, Norman Foster. Y a comienzos de los 70, y hace tiempo, participó en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid en el Seminario de Generación Automática de Formas Plásticas. Aquí estamos familiarizados con ellos a través de la obra de Manuel Barbadillo, pero Ignacio Gómez de Leaño lo ha asumido más y ha impartido cursos sobre estética cibernética. Y termino, aunque queda mucho por decir. En 2016 publicó El reino de las luces, Carlos III entre el viejo y el nuevo mundo, también ligado a Málaga, porque colaboraba en la edición el Instituto Municipal del Libro y que fue presentado por nuestro alcalde. Ignacio Gómez de Leaño ha señalado que su investigación inicial era sobre el Gran Tour, donde se proyecta brillantemente la figura de Carlos de Nápoles, su promoción de la gran empresa de las excavaciones de Pompeya y Herculano. Sobre esto había realizado una investigación anterior que pensaba se cortaría cuando Carlos III accede al trono de España, pero el rey se encontrará con una empresa de mayor envergadura en su proyección hacia América. Y esto no se lo voy a contar yo, porque lo hará él, es el tema de su conferencia. Solo me queda agradecer a Ignacio Gómez de Leaño su presencia entre nosotros y que haya aceptado ser académico correspondiente de nuestra Academia de San Telmo en Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Don Ignacio Gómez de Leaño tiene el atril a su disposición. Buenas tardes, excelentísimo señor alcalde de Málaga, que en efecto me hizo el honor de presentar El reino de las luces, que está en el fondo de la conferencia que les voy a leer, y le agradezco su presencia, como agradezco, por supuesto, no solo vuestra presencia, sino también el que me habéis hecho en honor pues, de nombrarme académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga. Y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, y permítanme que empiece esta conferencia en la que trataré en efecto de las relaciones entre el viejo y el nuevo mundo, entre España y América, pero tomando como figura, digamos, en torno a la cual, digamos, da giros este tema, Carlos III. Carlos III nace en Madrid el 20 de enero de 1716. Es el último rey de España que viene al mundo en el Alcázar de los Austrias, que será pasto de las llamas en 1734, en las mismas fechas en que inicia su reinado en las dos Sicilias. Como antes de él se encontraban en la línea de sucesión sus hermanos por parte de padre, el efímero rey Luis I, y Fernando VI, que fallecerá en 1759 sin descendencia, el infante don Carlos no parecía destinado a reinar en España. De ahí que su madre, la reina Isabel de Farnesio, se ocupase en abrirle el camino que le llevará a entrar en posesión del ducado de Parma, que le venía por la rama de los Farnesio, y del gran ducado de Toscana, al que tenía derecho por su relación de familia con los Médicis. Desde niño estudia las materias más variadas: latín, matemáticas, geografía, historia de España y Francia, náutica, fortificaciones y táctica militar, francés, italiano. Fray Benito Jerónimo Feijó se queda impresionado por su esmerada formación. En la entrevista que tiene con el infante, que aún no ha cumplido los 14 años, confía al insigne erudito que quiere ser recordado como Carlos el Sabio. La vida confirmará ese deseo. En 1725 llega a la granja de San Ildefonso la colección de estatuaria clásica que la reina Cristina de Suecia había reunido en Roma en los años 60 y 70 del siglo anterior. Felipe V
y la reina Isabel de Farnesio la han comprado un año antes. De esas esculturas, casi 70 son de época romana, en su mayoría réplicas de obras famosas del arte griego. La más conocida es el grupo de San Ildefonso, de comienzos del siglo I, que representa a dos jóvenes identificados como Castor y Pólux y también como Pílades y Orestes. 3 años después, en 1728, los reyes compran a la duquesa de Alba la colección de estatuaria clásica que ha heredado de su padre, el marqués del Carpio, quien la había formado mientras residía en Roma y Nápoles. De especial interés son el Ganimedes con el águila y algunas estatuas egipcias que el emperador Adriano tenía en su villa de Tívoli. Si esa fantástica colección debió de hacer profunda impresión en el joven infante, que unos años después patrocinará las excavaciones de Herculano y Pompeya, las pinturas que adornaban los palacios reales de Madrid le mostraban los escenarios del mundo antiguo en los que se debían situar las estatuas adquiridas por sus padres. Las pinturas que mejor podían enseñarle ese mundo era una serie de 34 grandes cuadros que decoraban el Palacio del Buen Retiro, realizados en Roma y Nápoles por encargo de Felipe IV, en la cuarta década del siglo XVII, son obra de algunos de los principales artistas del siglo: Rivera, Poussin, Lanfranco y Domenichino. En esos cuadros figuran escenas mitológicas e históricas de la antigüedad clásica, diversiones públicas de la sociedad romana, triunfos militares, ceremonias funerarias de emperadores, apoteosis. Cuando años después, en 1745, siendo ya rey de las dos Sicilias, Carlos III encargue al pintor Panini el cuadro en el que se le ve dirigiéndose a caballo, rodeado por la muchedumbre a la Basílica de San Pedro, debió de evocar el estupendo cuadro que en los muros del Palacio del Buen Retiro mostraba la entrada triunfal de Constantino en Roma. En 1731, el futuro Carlos III empieza en Sevilla, donde la familia real ha desarrollado gran actividad política y diplomática desde 1729, su viaje a Italia, viaje que será decisivo para su formación. En la primera fase visita Almansa, donde 24 años antes tuvo lugar la batalla que confirmó en el trono a su padre al ser derrotadas las tropas del archiduque don Carlos de Austria. El infante duque evoca los detalles de esa trascendental batalla a la que en definitiva debía su viaje a Italia y su misma existencia. Al llegar a Barcelona, el día 21 de noviembre, parece que años enteros se estaban aquí preparando para el obsequio del real infante, escribe Joaquín de Montealegre, preceptor del infante. La entusiasta acogida que le dispensan todas las clases sociales tiene el especial interés de haber sido Barcelona el último bastión del archiduque, aquel efímero Carlos III que pretendía representar a la España tradicional. El 26 de diciembre de 1731, don Carlos entra en Italia por el puerto de Livorno, convirtiéndose desde ese momento en el representante más sobresaliente del Gran Tour, o sea, del viaje que los jóvenes europeos de la época hacían por Italia para completar su formación. Admira los monumentos de Pisa, Florencia y Parma. En la capital de la Toscana se aloja en el Palacio Pitti, es proclamado príncipe heredero de ese gran ducado y ante el Panteón de los Médicis, obra maestra de Miguel Ángel, se siente impresionado. Entonces inicia un trato asiduo con renombrados artistas. Estando ya en Parma como soberano, sus padres aprovechan la turbulenta situación que vive Europa a consecuencia de la guerra de sucesión de Polonia para recuperar el sur de Italia, que durante 3 siglos, hasta el Tratado de Utrecht, había estado vinculado a la monarquía española. Felipe V pone a su hijo al frente del ejército español, que se encontraba en Italia. El infante duque se sienta en la mesa de los generales y gracias a la ayuda financiera y militar española recupera para España el sur de Italia. Su padre,
le transfiere la soberanía de esas provincias y así don Carlos, con solo 18 años, funda el reino independiente de las dos Sicilias, lo que suscita gran entusiasmo en la población napolitana, empezando por el gran filósofo Gian Battista Vico, que le dedica un entusiasta soneto. De risoluto progreso, así califica Benedetto Croce la política de Carlos III. En efecto, fomenta la vida económica y cultural del país, eleva a Nápoles al rango de las grandes capitales europeas, levanta edificios tan importantes como el Teatro de San Carlos, los palacios de Capodimonte y Caserta y el Albergo dei Poveri, patrocina, financia y dirige a través del ingeniero arqueólogo zaragozano Roque Joaquín de Alcubierre las excavaciones de Herculano y Pompeya, lo que revoluciona el conocimiento de la antigüedad. En 1756 funda la Academia Herculanense, financia la publicación de Le Antiquitadi Herculano Exposte, que llevan el arte clásico por Europa y América y abre al público lo que era una novedad en la época, el Real Museo Herculanense de Portici. En 1739, cuando aún no han transcurrido un año desde que fueron iniciadas las excavaciones, ya hay 31 pinturas romanas en el museo fundado por Carlos III. En 1748 ya hay 400, en 1750 600 y en 1756 más de 800, 350 estatuas, casi 1000 vasos, 40 candelabros grandes y 800 manuscritos antiguos, los famosos papiros de la Villa de los Pisones. En 1762, 2 años después de la partida de Carlos III a España, el museo alberga ya 1.200 pinturas antiguas y 10 años después 1.500. Único en el mundo por la riqueza de sus fondos, todos los viajeros cultos lo visitan. Carlos III se convierte así, para decirlo con Marcello Gigante, en el primer impulso para la arqueología y la formación del gusto neoclásico del siglo XVIII. Su reinado en el sur de Italia explica que cuando años después llame a Juan Bautista Tiepolo para pintar los techos del Salón del Trono del Palacio Nuevo de Madrid, el tema escogido sea la apoteosis de Eneas, como el héroe troyano que al llegar a Italia visitó el subterráneo mundo de los muertos, también él, Carlos III, al ordenar la excavación de las ciudades sepultadas por el Vesubio, se puso en comunicación con ese mundo de sombras. Mengs, artista neoclásico tan apreciado por el monarca, pinta en otros techos del palacio temas igualmente clásicos, como son las apoteosis de Hércules y Trajano, o sea, la del mítico fundador de la Casa Real de España, Hércules, y la del gran emperador hispano-romano, Trajano. Tras renunciar al trono de las dos Sicilias en favor de su hijo Fernando, un muchacho de 8 años, don Carlos, su esposa, la reina María Amalia de Sajonia y el resto de la familia real, ponen rumbo a España el 6 de octubre de 1759. Fernando VI le ha dejado una hermosa herencia, un país en paz, un concordato que fija las relaciones con la Santa Sede en una línea de regalismo semejante al de Francia. Representaciones diplomáticas permanentes en 12 capitales, París, Roma, Londres, Venecia, Génova, La Haya, Lisboa, Suiza, Saboya, Toscana, Nápoles y Parma, a las que enseguida se sumarán las de Suecia y Dinamarca. Le deja también una armada de extraordinaria magnitud y calidad y una hacienda pública tan saneada que las reservas que contienen las arcas del tesoro ascienden a 70 millones de ducados. Desgraciadamente, la reina María Amalia, que añora Nápoles, fallece el 27 de septiembre de 1760 en el Palacio del Buen Retiro. Tenía 35 años de edad y había dado a luz 13 hijos, de los que solo saldrán adelante 7. Carlos III se mantendrá fiel a su esposa a lo largo de su vida. Potenciando la política ilustrada de su antecesor, Carlos III suprime las aduanas interiores, establece un sistema tributario más racional y ligero, emancipa a las 300 familias mallorquinas de sangre judía, facilita la incorporación de la mujer al desarrollo económico, promueve, entre otras industrias, la textil catalana y los hornos de fundición vascongados, y autoriza desde 1778
a un total de 13 puertos peninsulares y 22 de ultramar el libre comercio con América. Puestos a resumir su política, nada mejor que la frase con que la sintetiza Jovellanos en el elogio que le dedica a su muerte. Ciencias útiles, principios económicos, espíritu generoso de la Ilustración, ves ahí lo que Carlos III, ves ahí lo que España deberá al reinado de Carlos III, dice Jovellanos. Carlos III culmina el régimen unificador que, iniciado por Felipe V y seguido por Fernando VI, será tan beneficioso para Cataluña. Los procuradores de Barcelona, Zaragoza, Valencia y Palma, que acuden a las Cortes reunidas en julio de 1760, le piden que, completando la obra de Felipe V, borre todo vestigio de extranjerismo entre las regiones de España y haya absoluta igualdad jurídica en todos los españoles. El descombro de privilegios y fueros benefició insospechadamente a Cataluña, dice Vicens Vives. Y Pierre Vilar subraya la eficaz colaboración de Barcelona con el poder central. En 1761, cuando aún no se han cumplido 2 años de su regreso, aprueba un ambicioso plan de saneamiento de la capital, con empedrado de calles, aceras, canalones, alcantarillados, excusados en miles de viviendas, pozos, arbolado, farolas y la numeración de manzanas y casas. Esta política de adecentamiento, de la que se encarga Sabatini, hará de Madrid, en opinión del embajador francés, una de las poblaciones más limpias de Europa y con mejor alumbrado público, gracias a los 4.408 faroles de cristal que se instalan en las calles. El Paseo del Prado se convierte en el Salón del Prado, gracias a los cafés, tiendas, jardines, fuentes y más de 2.000 sillas que en él se instalan, y sirve de modelo al Paseo de la Bomba de Granada, las Alamedas de Málaga y Cádiz, el Espolón de Burgos y el Salón de San Juan de Barcelona. La vida cultural cobra especial relevancia. Las Reales Academias de la Historia y Bellas Artes organizan viajes de estudio, como los que dan lugar a la edición de las Antigüedades Árabes de España. En el viaje de 1766 participa Juan de Villanueva, que acaba de llegar de Italia, donde ha residido 6 años como pensionado en Roma. Para ese gran arquitecto neoclásico, las visitas que ha hecho a Pompeya y Herculano no son incompatibles con las que ahora hace a la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba. Los dibujos arquitectónicos de las antigüedades árabes realizadas por Sánchez Sarabia tienen como modelo los de la Antiquità di Ercolano. El Real Jardín Botánico tendrá enorme trascendencia en la historia de la ciencia. Creado en 1755 por Fernando VI en el Soto de Migascalientes, de allí lo traslada Carlos III en 1774 al Prado, Viejo de San Jerónimo. En 1781 se abre a la docencia y sirve de modelo a los de Barcelona, Valencia y Zaragoza. El jardín debía ser una pieza dentro de un conjunto más amplio dedicado a las ciencias de la naturaleza. Con ese fin, Juan de Villanueva construye entre 1785 y 1792 un magnífico edificio destinado a la Academia y Museo de Ciencias junto al pabellón del Jardín Botánico y el Observatorio Astronómico, obras diseñadas también por Villanueva. Pero la Academia y Museo de Ciencias nunca llegarán a ocupar ese edificio, pues en 1819 servirá para albergar pinturas y esculturas, función que sigue teniendo actualmente. La Corona patrocina expediciones botánicas que suelen estar encabezadas por naturalistas formados en la Escuela del Jardín. El geógrafo Alejandro de Humboldt hace un buen balance de las realizadas en América a lo largo del último tercio del siglo XVIII, cuando escribe: desde fines del reinado de Carlos III y durante el de Carlos IV, el estudio de las ciencias naturales ha hecho grandes progresos no solo en México, sino también en todas las colonias españolas. Ningún gobierno europeo ha sacrificado sumas tan considerables que el español para fomentar el conocimiento de los vegetales. Hasta aquí Humboldt. La España de Carlos III es, en efecto, un factor decisivo en el desarrollo de las ciencias de la naturaleza y en particular de la botánica, disciplina que sirve a la renovación del arsenal farmacéutico, la agricultura, la manufactura textil y la construcción naval.
La expedición de Malaspina y Bustamante, que se organiza en los últimos años del reinado de Carlos III y se desarrolla en los primeros de Carlos IV, aporta a España vastas colecciones, muy superiores a las conseguidas por Cook en sus viajes, de índole botánica y mineralógica, así como trajes, instrumentos, productos indígenas, dibujos de plantas, retratos de caciques y vistas que nos permiten contemplar, entre otras ciudades, Montevideo, Buenos Aires, es la primera representación conocida de esa ciudad, Santiago de Chile, Lima, Panamá, Acapulco, México, Querétaro, Mulgrave, Manila, Macao y Sídney. Las luces se difunden no solo en la península, sino también en toda la América española. De la capital mexicana, dice Alejandro de Humboldt, apenas 12 años después de fallecido Carlos III, que ninguna ciudad del Nuevo Mundo, sin exceptuar las de Estados Unidos, presentaba establecimientos científicos tan grandes y sólidos. Y añade que ningún gobierno europeo había dedicado tanto dinero y tanto esfuerzo como el español para fomentar los estudios de las ciencias de la naturaleza en general, con el resultado de formarse bibliotecas científicas comparables a las mejores de Europa. De las cartas geográficas realizadas por los marinos españoles, dice el geógrafo prusiano que pocas son las cartas de Europa mejor trazadas que las de la América Occidental, desde el Cabo Mendocino hasta el estrecho de la Reina Carlota. Algunas de esas cartas describen por primera vez las costas occidentales de la América septentrional hasta Alaska, culminándose así el conocimiento del Nuevo Mundo, iniciado en tiempos de los Reyes Católicos. Esos viajes dan también lugar al nacimiento de la antropología cultural y la etnología que representa el novohispano José Mariano Mociño, a la formación de la lingüística comparada que encabeza el conquense Hervasi Panduro, a la arqueología científica extraclásica que, inspirándose en las excavaciones de Herculano y Pompeya, se aplica a las que se efectúan en las ruinas mayas de Palenque, y también al estudio de la azteca Piedra del Sol, descubierta en la plaza del Zócalo de México pocos meses después de la muerte de Carlos III. El interés por la ciencia tiene un destacado exponente en el infante don Luis, hermano de Carlos III. Además de reunir una colección de 909 pinturas, 4.215 grabados, 343 esculturas, 155 dibujos y una biblioteca formada por incunables manuscritos y más de 3.000 libros, posee un gabinete científico que, iniciado en 1757, se adelanta al Museo de Historia Natural, que será fundado en 1771. La colección del infante don Luis comprende herbarios, instrumentos de matemáticas y de física experimental, globos terrestres y celestes, telescopios, microscopios, termómetros, barómetros, higrómetros, cámaras oscuras, numerosas láminas de botánica y zoología, pinturas que representan comestibles españoles, fanales que contienen minerales, metales, conchas, fósiles, raros insectos y especímenes variadas del régimen animal. De su interés por la antropología y la etnología son un buen testimonio las pinturas de tipos populares que figuran en su colección. A menudo se ha silenciado la importancia de la contribución española a la independencia de las 13 colonias que en la franja oriental de Norteamérica querían quitarse de encima el yugo británico. Conviene pararnos para decir algunas palabras sobre esta historia, en la que desempeñaron un papel relevante personajes malagueños de la familia Gálvez, procedente de Macharabiaya. George Washington era consciente, como lo comunicó al Congreso, de que los ingleses son muy superiores en el mar a los franceses y seguirá siendo así a no ser que se interponga España. La victoria solo se conseguirá, añadía Washington, cuando Francia y España se unan y obtengan una superioridad marítima decisiva. A ese fin se encamina la estrategia diseñada por Carlos III, Floridablanca y José de Gálvez, que será llevada a la práctica por el hermano de este, Matías, y por su sobrino, Bernardo de Gálvez, así como también por otros mandos españoles de la península de América como Ceballos, Solano y Saavedra. De José de Gálvez, que nació en la malagueña Macharabiaya, debemos decir
que fue uno de los primeros altos funcionarios españoles que cobró conciencia de la necesidad que tenía España de extender su esfera de influencia lo más al norte posible de América, para lo cual se necesitaba organizar expediciones de exploración. Según el primer punto de la instrucción que da Gálvez, la expedición que España envía a California, además de difundir la religión católica y extender los dominios del rey, debe poner esa región de límites imprecisos por el norte a cubierto de las ambiciones tentativas de una nación extranjera. Un año después, en 1769, se lleva a cabo la definitiva colonización de la Alta California. Las autoridades novohispanas envían al misionero Fray Junípero Serra a ocupar nuevos territorios en el norte de California, pues lo esencial es poner en práctica la vieja máxima de tiempos de Felipe II de conquistar es poblar. Del sistema de colonización de esa zona ha dicho el historiador Francisco Fuster Ruiz que es probablemente el más perfecto que se establece en toda la América hispana, una acción combinada de 3 elementos fundamentales: religioso, militar y civil. Dado que las 13 colonias que Inglaterra tiene en la costa oriental de la América del Norte se sublevan pocos años después, los funcionarios americanos de la monarquía española se preparan para entrar en la guerra a partir de 1777. La tarea de preparar defensas, planificar ataques y organizar operaciones encubiertas en los territorios más determinantes incumbe a Bernardo de Gálvez, como gobernador de la Luisiana, que es desde 1777, y a su padre, Matías de Gálvez, que desde 1779 será el gobernador de Guatemala. Ambos trabajan a las órdenes de José de Gálvez, que es el ministro encargado de la política americana. Como la entrada que hizo Francia en la guerra a favor de las 13 colonias rebeldes no resultó decisiva, no faltaron norteamericanos que se preguntaban qué ventajas les aportaban realmente esos aliados. La conveniencia de la intervención española se hacía cada vez más patente, pues ni la victoria de Saratoga ni la intervención francesa se han traducido en la rápida victoria que los rebeldes esperaban. Consciente de que Francia y las 13 colonias no pueden ganar la guerra sin su ayuda, el gobierno de Carlos III considera, sin embargo, que todavía no ha llegado el momento de renunciar a la prerrogativa de elegir cuándo y cómo entrar en liza. Si el gobierno español tardó en declarar formalmente la guerra, fue porque no eran pocos los altos funcionarios españoles, empezando por el conde de Aranda, que temían, con razón, que al conseguir la independencia, Estados Unidos fuese para el Imperio Español una amenaza mayor que la representada por los ingleses. No obstante, los suministros españoles a los rebeldes de las 13 colonias se suceden sin pausa. En junio de 1778, Bernardo de Gálvez entrega al intermediario Oliver Pollock 24.023 pesos en 2 pagos, que se añaden a los 26.990 pesos en que estaban valorados los suministros que también se les proporciona. Entre 1776 y 1779, Pollock recibe del gobierno de Carlos III créditos por valor de 7.944.906 reales que sirven para proporcionar a los rebeldes toda clase de pertrechos: uniformes, zapatos, mantas, alimentos, medicinas, plomo, pólvora, mosquetones, yesca, cañones y otros materiales, que son enviados por los ríos Mississippi y Ohio a las mal provistas tropas de George Washington y Rogers Clark. Finalmente, tras hacer la declaración de guerra en 1779, Carlos III ordena a Bernardo de Gálvez que inicie una campaña para expulsar a los británicos de los puntos estratégicos del Golfo de México que todavía controlan. Don Bernardo, que ha ayudado a Rogers Clark en las batallas de Vincennes en Indiana, Kaskaskia y Cahokia en Illinois, y mantiene correspondencia con Thomas Jefferson, Charles Henry Lee y otros importantes militares norteamericanos, y no deja de ayudarles siempre que lo solicitan, organiza sin pérdida de tiempo un ejército en el que se han alistado soldados de muy variadas procedencias. En agosto de 1779 se pone al frente de 2.000 hombres y el 21 de septiembre toma Baton Rouge, principal plaza inglesa en el río Mississippi, y Fort Pamure en Natchez. El estuario del Mississippi queda así libre de fuerzas inglesas y la navegación del río pasa a manos españolas.
El 28 de noviembre de ese mismo año captura el fuerte de San Bernardo de Hornoa y los indios Choctaw hacen un pacto con él prometiéndole reunir 4.000 hombres. En los primeros meses de 1780 marcha con 1.200 hombres sobre Móvila, una de las ciudades del Golfo de México que Francia traspasó a Inglaterra en 1763, y en marzo de 1781 Móvila se rinde a las tropas españolas. A finales de febrero de 1780, las autoridades españolas, que tienen suficiente confianza en sus propios recursos como para ampliar las victorias iniciales, acuerdan enviar 14 navíos de línea con 11.000 soldados. El 18 de abril de 1780 sale de Cádiz el convoy español. Con esta armada se redondea la estrategia consistente en desplegar en las Antillas una potencia abrumadora, frente a la cual poco podía hacer la Armada británica. Los rebeldes se encuentran, sin embargo, en una situación delicada, pues en esas fechas sufren dos grandes derrotas, la de Charleston en mayo y la de Camden, Carolina del Sur, en agosto. Reducido a 17.000 hombres, su ejército se enfrenta a una fuerza de 30.000 soldados británicos bien preparados. Francia envía a Norteamérica 8.000 soldados a las órdenes del conde de Rochambeau. Afortunadamente para Francia y para los rebeldes, Inglaterra no puede impedir la expedición francesa debido a que sus fuerzas están ocupadas en reparar la armada a la que ha dejado tan mal parada la escuadra española comandada por Lángara. A pesar de los fracasos que sufren norteamericanos y franceses, España se sienta a mediados de 1780 muy animada por las continuas victorias que está consiguiendo en las Américas. Las tropas españolas se disponen a asediar Pensacola, plaza estratégica de primer orden, mientras que en otro frente Matías de Gálvez, padre de Bernardo de Gálvez, empieza a desarrollar una eficaz acción ofensiva en Guatemala. Floridablanca y Vergennes han conseguido en el entretanto que la emperatriz Catalina de Rusia asuma el liderazgo en la organización de una Liga de la Neutralidad Armada, lo que refuerza la estrategia hispano-francesa. Constituida en marzo de 1780, se unen a la Liga Rusia, Suecia, Dinamarca, Holanda y el anglófilo Portugal. Floridablanca y Vergennes impiden así que el conflicto genere complicaciones internacionales. 3 meses después, en junio de 1780, Londres sufre un brote de disturbios que muchos británicos ven como anuncio de una revolución. Floridablanca, por otro lado, consigue el apoyo diplomático de otros países y con esa ayuda recupera Menorca. A comienzos de 1781, Bernardo de Gálvez desarrolla una estrategia que se concreta en ofensivas a lo largo del Mississippi en dirección a Illinois y el lago Michigan. Las fuerzas españolas derrotan a los británicos en San Luis, Missouri, San José, protegen el Alto Mississippi y el río Ohio y obligan a Inglaterra a abandonar sus planes de cercar a las colonias rebeldes desde el oeste. Tras su victoriosa campaña, Gálvez se concentra en la costa del Golfo y en el Caribe. Valiéndose de 113 buques bien armados, mantiene a raya las fuerzas de Gran Bretaña y las obliga a dividirse. El 9 de marzo de 1781 echa las anclas de su buque insignia en la bahía de Pensacola. Mediante una atrevida acción personal quebranta las defensas inglesas, pone sitio a la plaza y tras varias semanas de bombardeo, el 8 de mayo, los españoles abren una brecha en un reducto inglés. Los británicos se rinden el 10, tras 2 meses de asedio. La toma de Pensacola marca el punto culminante de la campaña española y supone la vuelta de la Florida a la corona y el final del predominio británico en la cuenca del Mississippi y en la costa del Golfo. Las victorias de Bernardo de Gálvez dan un carácter definitivo a la derrota británica y contribuyen a que Estados Unidos consiga las máximas concesiones, especialmente los territorios occidentales. Durante las ulteriores negociaciones de paz, los ingleses solo conservan ya la Florida Oriental y las Bahamas y Jamaica. Al ver que pueden acabar perdiendo todas las posesiones que tienen en el Golfo de México, replantean su estrategia y se concentran en Jamaica, centro de su comercio en las Antillas. Bernardo de Gálvez, que ha comandado una parte de la flota francesa en los meses que dura el sitio de Pensacola, la provee con 500.000 pesos oro
en el momento de despedirla. Esa ayuda va a ser trascendental para el resultado de la guerra. Gracias a ella, la flota francesa podrá navegar en la primavera de 1781 a lo largo de la costa atlántica y llegar en el momento justo en que George Washington necesita ayuda para derrotar a Lord Cornwallis, el cual ha puesto rumbo al norte con la intención de organizar su base de operaciones cerca de la costa de Yorktown. Aunque en la batalla de Yorktown no combaten tropas españolas, España juega un papel esencial en la victoria, pues si los 500.000 pesos que aportan los rebeldes norteamericanos a los franceses, ni los unos ni los otros habrían tenido la oportunidad de dar batalla a Cornwallis. Además, si Francia está en condiciones de dirigir su flota al norte y bloquear el puerto de Yorktown, es solo porque la Armada Española al mando de Solano libera a Francia de sus obligaciones en las Antillas y traslada a 5.000 soldados franceses para que colaboren en el asedio de Yorktown. El $500.000 de pesos con el que Bernardo de Gálvez consigue sacar a la flota comandada por de Grasse y a las tropas de Rochambeau y Washington de su forzada inmovilidad es fruto de la acción del ilustre capitán sevillano Francisco Saavedra de Sangronis. El 9 de septiembre de 1781, la flota francesa, que al fin ha podido ponerse en movimiento, derrota a la de Hood y se hace dueña de las aguas de la bahía de Chesapeake. A continuación, el ejército aliado pone sitio a Yorktown. El 19 de octubre, 4 años y 2 días después de Saratoga y 9 días después de ser bombardeada Yorktown, Cornwallis capitula. Como el dinero aportado por España es lo que permite a los norteamericanos y a sus aliados franceses dar la batalla de Yorktown, que consuma la derrota de Inglaterra, el historiador estadounidense Stephen Bonsall ha podido escribir que ese dinero puede ser considerado, en verdad, como los cimientos sobre los cuales se erigió el edificio de la independencia americana. En términos generales se expresa otro importante historiador de la independencia de los Estados Unidos, Thomas E. Chávez, cuando dice: la batalla de Yorktown fue en parte una estrategia española diseñada por Saavedra, aprobada por Bernardo de Gálvez y en último extremo por el rey de España. Además, la batalla la financió España con una línea de crédito que se extendió desde México a Cuba. Hasta aquí, Chávez. La noticia de Yorktown produce gran impacto en Inglaterra. La oposición manifiesta abiertamente su rechazo a continuar la guerra. Sin esperanza de conseguir nada sustancioso con las armas, agotada, Gran Bretaña busca afanosamente la paz y entonces descubre que coincide en ese empeño con los rebeldes. El 30 de noviembre de 1782, Londres reconoce la independencia de Estados Unidos y el 20 de enero de 1783 se concreta un armisticio y un acuerdo que incluye un pacto entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Pues Estados Unidos, al ver que Francia y España quieren continuar la guerra en pro de sus intereses, resuelve que solo va a luchar por los suyos y traicionando la palabra dada por Benjamin Franklin en nombre de Estados Unidos y haciendo realidad los más oscuros pronósticos de las autoridades españolas, llega a un acuerdo con Gran Bretaña sin tener en cuenta a los dos países, España y Francia, sin cuya ayuda no habría podido lograr la independencia. En 1783, España podría presentarse como el ganador principal de la contienda, pues recibe las dos Floridas, el control del río Mississippi, recupera Menorca, conserva todos sus dominios en Norteamérica, que llegan por el noroeste hasta la actual frontera de Estados Unidos con Canadá, y expulsa a los británicos de Centroamérica y Suramérica. Pero si apuramos la situación, el cuadro no es tan lisonjero, pues España no obtiene su principal objetivo, Gibraltar, y su éxito militar, que se ha traducido en la independencia de las colonias rebeldes inglesas, será olvidado rápidamente por estas. Lejos de agradecer una ayuda tan importante, Estados Unidos empieza su andadura rechazando la mera propuesta de firmar el tratado comercial que propone, en nombre del gobierno de Carlos III, Diego de Gardoqui, que tanto contribuyera a hacer llegar el dinero y los suministros sin los cuales Estados Unidos no habría podido llegar a la existencia. En cuanto a Bernardo de Gálvez, fallecerá en 1785, a los 40 años de edad, un año después de ser nombrado virrey de la Nueva España.
La importancia decisiva de la ayuda española en la independencia de Estados Unidos queda bien reflejada en estas palabras de Thomas E. Chávez. Es probable que, como hoy sabemos, la nación norteamericana no hubiera logrado su independencia sin la ayuda de España. O en las que escribe Celia López Chávez en un artículo sobre la relación de Benjamin Franklin con el infante don Gabriel. Hoy ya no hay duda entre los investigadores del tema sobre lo decisivo que fue para la independencia de las colonias inglesas el papel de España. Sus diplomáticos, sus generales, sus soldados, su equipamiento militar, sus buques y su dinero. Y sobre todo, en las palabras de Thomas Chávez, estampa el inicio del capítulo final o conclusión de su obra España y la independencia de Estados Unidos. Dice así: fue la estrategia global de España la que consiguió la derrota de Gran Bretaña. Sin la implicación de España, las consecuencias de esa guerra hubieran sido muy distintas. Todos los líderes, desde George Washington hasta el secretario de Estado francés, el conde de Vergennes, sabían que España era vital para la causa. El poderoso ministro francés advirtió a su rey de que no entrase en la guerra a menos que España se comprometiera también. Sabía que Francia necesitaba a España para asegurar la victoria. Pero como la historia con mayúsculas de Estados Unidos es la historia de un país nacido de las colonias inglesas, no se ha reconocido de verdad el papel de España, ni tampoco se han reconocido los sacrificios de las colonias españolas. Hasta aquí, Chávez. He insistido en esta vertiente del reinado de Carlos III, pues pienso que no se ha reconocido suficientemente la acción político-militar de Bernardo de Gálvez, quien debería figurar junto a Carlos III como uno de los campeones de la independencia de Estados Unidos. Contribución tanto más heroica cuanto que la revolución y la guerra norteamericana no eran ni su revolución ni su guerra. Todavía no parece haber llegado la hora en que, al menos respecto a España y a sus reinos americanos, los estadounidenses merezcan que se les aplique el refrán castellano que dice: es de bien nacidos ser agradecidos. Esa falta de gratitud y reconocimiento ya fue advertida por Diego de Gardoqui, que también conocía la historia de la independencia norteamericana. Al desembarcar en Nueva York, dirigió al gobierno de España un despacho reservado con fecha del 1 de febrero de 1785 que dice: he visto que el concepto de España en los Estados Unidos es equivocado y poco decoroso. Pero no quiero pasar por alto las sombras del reinado de Carlos III. El motín de Esquilache viene a ser una especie de ensayo general del asalto de la Bastilla, que se producirá en París 23 años después. La revuelta se expande a medio centenar de ciudades y se dirige sobre todo contra el marqués de Esquilache. El ambiente que acaba haciendo estallar el motín viene dado porque desde 1760 la producción agraria sufre un continuo descenso y ha sobrevenido una importante crisis de mortalidad. El gobierno no hace caso del creciente malestar popular y la Guardia Valona caldea el ambiente cuando dispara contra la muchedumbre para poner orden en las fiestas que se celebraban en los jardines del Buen Retiro por la boda del príncipe de Asturias. Cuando el 11 de marzo de 1766 se publica el edicto que prohíbe a los madrileños el uso de las capas largas y los sombreros gachos, se prende la mecha. El 23 de marzo, domingo de Ramos, la ira popular estalla en la plaza de Antón Martín. El rey se ve obligado a presentarse ante el pueblo en el gran balcón del Palacio Real, que da a la plaza de la Armería, y concede cuanto se le ha pedido, se le ha exigido. Si el motín de Esquilache anuncia la era de las revoluciones, con la acción violenta de las masas, la expulsión de los jesuitas, que tiene lugar 11 meses después, el 27 de febrero de 1767, anticipa la era del despotismo moderno. Aranda, que había resuelto el problema del motín divirtiendo al pueblo, ahora cuando se fragua la expulsión de los jesuitas, organiza en Madrid durante el carnaval de 1767 un baile de máscaras público en el Coliseo del Príncipe, actual Teatro Español, y en el de los Caños del Peral, ubicado donde se encuentra el Teatro Real. Casanova, que hace su debut madrileño en ese teatro, observa que en el nuevo sistema de convivencia que el conde de Aranda ha introducido, este baile constituye la pasión de todas las mujeres de la capital.
Con la expulsión de los jesuitas, el soberano pretende acabar con la enorme influencia política que tenían los religiosos de la compañía, gracias a los numerosos colegios en los que se formaban los jóvenes pertenecientes a las familias de más poder y a las misiones que habían fundado en América, particularmente en el Paraguay. Para España, las Indias, la expulsión tendrá graves consecuencias. Aquel día, el rey de España, dice Salvador de Madariaga, desató con sus propias manos el lazo más fuerte que unía su corona con los reinos de ultramar. La corona se ve privada de un importante poder interesado en el mantenimiento de la monarquía y de rebote se granjea un poderoso enemigo, pues entre los jesuitas expulsos no faltarán quienes aboguen por la independencia de América. Además, como subrayó Menéndez Pelayo, la expulsión echa fuera de España una pléyade de grandes intelectuales como Juan Andrés, erudito historiador de la cultura, Hervás y Panduro, padre de la lingüística comparada, Arteaga, autor del mejor libro de estética de su tiempo, Requejo, restaurador de la pintura pompeyana, Isla, que con el Fray Gerundio crea una de las principales novelas del siglo XVIII. Otra decisión política de graves consecuencias es la supresión de los 6 colegios, 4 de Salamanca, 1 de Valladolid y 1 de Alcalá, donde se forman los cuadros altos de la administración. Se quería contentar a los manteístas, que procedían de clases sociales menos linajudas, pero lo que se consiguió es que la administración perdiese un personal de muy alta cualificación. Lo más conveniente habría sido purgar los colegios de sus defectos y, sin menoscabo de los manteístas, fomentar una tradición de aristocracia intelectual cuya falta se dejará sentir en España desde principios del siglo XIX. A favor de la política educativa de Carlos III hay que decir, sin embargo, que desde 1781 se establece la enseñanza obligatoria en el nivel primario. Se crean por primera vez escuelas de niñas, se arbitran métodos de selección del profesorado para mejorar la calidad de la enseñanza y se uniformizan los métodos pedagógicos a través de catones y cartillas. Se vincula por primera vez la educación con lo público y se empieza a hablar de educación nacional. Siguiendo esta línea se crea el himno nacional, la marcha real granadera y la bandera roja igualda, que destinada inicialmente a la Armada acabará siendo desde 1843 distintivo nacional de España. Carlos III eleva a tal altura el prestigio de España que en los últimos años de su reinado, convertido en el decano de los monarcas europeos, hacia él vuelven los ojos las potencias. Estas lo eligen como el juez prudente que puede mantener el equilibrio internacional. Este es el sentir de las cortes de Viena, Versalles, Potsdam, Petersburgo, Londres y Estambul, según estima William Cox. Con razón ha podido decir Vaca de Osma que en los últimos años de su reinado España alcanza una posición privilegiada en el concierto mundial como no tuvo desde los días de grandeza de la Casa de Austria. Pero también al final de su vida de confesar la forma como gobierna su hijo el reino de las 2 Sicilias. Abre los ojos, hijo mío, le escribe el 20 de julio de 1784, y conoce a los que te tienen ciego, y le suministra datos y argumentos que ponen en evidencia la actuación de Acton, el cual, como agente inglés en Nápoles, se dedica a crear un ambiente hostil a todo lo que viene de España. En algún momento, Carlos III da vueltas a la idea de expulsar a Fernando IV del trono napolitano y poner en él a su hijo el infante don Gabriel. Pero este fallece de viruelas, al igual que su esposa y el hijo de ambos. Lo que hace es clamar al rey: murió Gabriel, poco puedo yo vivir. En efecto, contrae un fuerte resfriado que le genera un inflamatorio que lo obliga a guardar cama, lo que no había hecho desde que regresó a España, rodeado de la corte y sin perder su calma habitual. El rey de las luces exhala su último suspiro en la medianoche del 3 al 14 de diciembre de 1788, cuando le faltaba un mes para cumplir 73 años.
Gracias, señor académico don Ignacio Gómez de Liaño. Bienvenido a nuestra institución. Gracias por aceptar la elección y su siguiente nombramiento. Y nos congratulamos de su presencia entre nosotros, que además esperamos que por su cariño y su unión a Málaga sea prolija y provechosa, sobre todo para todos nosotros. Señor alcalde, ustedes me van a permitir el inciso, pero por una u otra razón, la COVID, como ahora se dice, sus muchas ocupaciones, la multiplicidad de actos, usted no ha tenido la ocasión, señor alcalde, de dirigirnos mínimamente las palabras en este foro. Así que yo, con el permiso de mis compañeros académicos, le cedo nuestros micrófonos para que cierre y despida el acto. Señor presidente, muchísimo gusto, aunque sea de una manera muy improvisada, mucho gusto porque ha sido un placer hoy, este año, de esta brillantísima conferencia, y quiero felicitarle, natural, como académico, en Madrid, por la conferencia y por esa trayectoria de pedagogía espléndida, porque Charo Camacho ha tenido la amabilidad de mencionar previamente a la intervención de este. Quiero además felicitar a la Academia por este siglo que explicaba de Mateo, en torno a España, España, América. La América española, profundizar en esas relaciones a este lado del Atlántico, a aquel lado, reconocer y conocer a fondo el papel de España en ese mundo. Hoy hemos aprendido más, ya sabíamos algunas cosas, porque efectivamente, aparte de la Academia, la Asociación de Bernardo de Gálvez ha venido divulgando, haciendo más conocida la figura y el papel de Bernardo de Gálvez, también de la familia, José de Gálvez, Matías Gálvez, lo que nos explicaba tan excepcionalmente Gómez de Liaño. Gran conocedor de Carlos III, ha sido un viaje extraordinario por el papel de él como un rey tan culto y sabio, como él quería que se le recordara, ¿no? Y con el papel que en transformación y modernización de España, con algunas sombras, que ha explicado perfectamente también, jugó no solamente en la España de aquí, sino en la España de allá, ¿no? Son reflexiones interesantísimas, importantes. Da la casualidad que teníamos un acto hoy en Málaga, en las afueras de este edificio, lo habréis visto al entrar aquí, a las hijas de la Revolución Americana. Ese nombre curioso, yo les decía unas palabras que me pidieron, están aquí las hijas, ¿dónde están los hijos?, ¿no? Pero bueno, yo lo entiendo que cuando se crea esto hace 130 años, los hijos estarían en la responsabilidad del gobierno de ese país importante en la historia del mundo, y efectivamente algunos problemas los creó, ¿no? Quizá el conde de Aranda lo que hacía era reflexionar sobre que el ejemplo de Estados Unidos pudiera ser seguido, Estados Unidos que nacía, ¿no?, por los países, entonces parte de España que podía independizarse, como pasó después, pero bueno, otras circunstancias, pero eso es tema para otras conferencias que expertos mejores que yo podrían dar, ¿no? Para mí es un placer dirigir estas palabras aquí, en este espacio nuevo, felicitaros de nuevo, ya lo había hecho, lógicamente de una manera más privada, porque se cumple ese ciclo histórico de volver al museo donde estabais, en otro edificio, porque además había una deuda con la Academia, que fue impulsora del nacimiento de ese museo primigenio en San Agustín, instalaciones anteriores inclusive, y luego ya aquí en un edificio espléndido que tiene que ver bastante con ese impulso de España en el final del 18, con la Málaga abierta al comercio, que recordaba también Gómez de Liaño, y que efectivamente necesitaba de una aduana para que el comercio del puerto de Málaga hacia Europa y hacia América, que fue muy importante. De una pasada así, efectivamente, esa parte de la conferencia nos abría los ojos, ya algunos sabíamos algo, pero no tanto como amigo Gómez de Liaño, en cuanto al papel importante que la liberalización del comercio supuso para la Málaga del final del 18, que fue como un aviso previo de lo que iba a pasar en el 19, ¿no? Esa Málaga brillante del 19. Siempre me hago la pregunta por qué no fuimos capaces entonces en Málaga de conseguir una universidad, ¿no? Que ahora vamos a hacer 50 años, pero hubiera tenido bastante más años si hubiera nacido entonces, ¿no? Y nada más, queridos amigos, quiero felicitaros de corazón por el papel que hacéis, la Academia, formidable en Málaga, y desde estas nuevas instalaciones, pues estáis aún más brillando en vuestro papel. Y recordar cómo la Academia jugó un papel muy interesante, muy importante, en la conmemoración de los 100 años del edificio de nuestro ayuntamiento, un edificio distinto de este,
pero también forma parte de la Geografía Urbana de Málaga, y como desempeñaste un papel extraordinario en hacer un libro donde se recordaba también cómo la Academia, del momento inicial del edificio, pues colaboró al arte, al patrimonio que tiene el edificio. Tienen algunas cosas por hacer, ¿sabes? El presidente de la Academia, la lectura es brillante, porque hace alguna documentación o publicación más pequeña, más de mano, para que la gente de Málaga conozca más el edificio aquel, el papel de la Academia entonces, el papel de la Academia de hoy. Brillante papel siempre, el de entonces y el de hoy. El de hoy era el de entonces, yo no puedo hablar del de entonces, porque es difícil que el de entonces fuera tan brillante como eso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias de nuevo, Ignacio. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y como esto no deja de ser un acto académico, debo de concluir diciendo: se levanta la sesión. Muchas gracias.